es el tiempo de la Edad Media, cuando Roma gobernó por medio de los poderes de Europa. Apocalipsis 17:3 me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente, esta es la representación del reino de Satanás a través de todos los tiempos. Y en Apocalipsis 17 también veremos la culminación de su poder en los eventos finales, justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, el dragón tiene 7 cabezas. En el libro de Apocalipsis, las cabezas denotan poderes políticos, por medio de los cuales el dragón opera. Pero únicamente por interés, es interesante que Satanás intentó 7 veces de establecer su reino de poder absoluto. Primero, hubo una guerra en el cielo, y la respuesta de Dios fue de expulsar a Satanás del cielo. Luego, Adán y Eva, y en el mundo prediluviano. Allí él intentó establecer su reino. La respuesta de Dios a Adán y Eva fue la promesa de la redención, el sistema de sacrificios. Luego, el próximo intento del enemigo fue a la Torre de Babel. Ese fue su siguiente intento de establecer unidad de todas las naciones en la tierra. La respuesta de Dios, confundir las lenguas, separando a las naciones. Interesante. Luego, durante la encarnación, él pensó que si él lograba destruir a Cristo, podría establecer a su reino. Y la respuesta de Dios fue la victoria sobre el pecado, y la muerte fue dándole la vuelta a una aparente derrota y convirtiéndola en la victoria más grande que el universo haya visto. El enemigo intentó establecer su reino mediante la Roma pagana. Y la respuesta de Dios fue lo que vimos bajo la iglesia de Esmirna. La gente estaba preparada a morir en vez de ser eliminados. Intentó después establecer su reino mediante la Roma papal. Y la respuesta fue la reforma. Por ningún lado el enemigo pudo tener éxito. Habrá un tiempo final cuando él tratará de establecer su reino, una situación donde todas las naciones se junten en un gran nuevo orden mundial. ¿Es eso posible? Eso sería interesante. 7 veces intentó, y hay una respuesta por parte de Dios, la cual yo llamo el fuerte clamor y de la medianoche. Pero hablaremos sobre esto en otra conferencia, es algo complicado. Apocalipsis 12:3 dice: otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Este poder entraría en guerra contra otro sistema en la tierra. Obviamente, sistema que representa al pueblo de Dios. Entonces hay un dragón que ataca a la mujer vestida de blanco, y esta guerra continuará hasta la venida de Cristo, según nos dice la Biblia. Entonces esta criatura que encontramos en Apocalipsis 13, que salió del mar, nos dice cuáles son los atributos de la autoridad papal. Este es un sistema que tiene todos los atributos del cuerno pequeño en el capítulo 7 de Daniel. Entonces es el mismo sistema, y nos dice que tiene componentes de Medo-Persia, porque tiene patas de oso, tiene la filosofía griega en ella. De hecho, toda la teoría de la evolución está basada sobre la filosofía griega. De allí se puede rastrear. Tiene componentes griegos en ella, tiene los componentes babilónicos en ella, lo cual nos tomaría toda una conferencia para mostrar la comparación entre la religión babilónica y el catolicismo. Hay una conferencia titulada El vino de Babilonia, la cual ya vimos sobre este asunto. Esta criatura tiene los 10 cuernos que representan a este poder final, el cual eventualmente controlará al mundo entero. Entonces, cabezas de leones con 10 cuernos y una mujer. Por supuesto, representa una iglesia, el brazo eclesiástico que controla a todos los poderes políticos, vestida de púrpura y rojo, y sosteniendo esta copa en su mano.
Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Apocalipsis 17:3. La púrpura y escarlata y el oro y las piedras preciosas. Roma es la institución eclesiástica más rica en el mundo entero. Los tesoros que están en el Museo Vaticano aturden a la mente. Son increíbles. Y en esta copa de oro hay todas estas abominaciones de sus falsas enseñanzas. Ya hemos visto que ella es llamada un misterio. Algo que es misterioso o un misterio es algo que obra de ocultas en secreto. Y además ella es la madre, misteriosamente, ella es la madre de todas las rameras. ¿Controla ella acaso a todas las iglesias en el mundo que son apóstatas hacia Dios? ¿Es eso una posibilidad? Bien, no nos hemos enfocado en ese asunto con gran detalle aún, pero sí lo haremos en una próxima conferencia. Apocalipsis 17:5, la antigua religión babilónica y el antiguo culto al toro. Todo esto, estas religiones antiguas, encontraremos todos estos aspectos en Roma. Segunda de Timoteo 4:4 dice, y las personas apartarán de la verdad y del oído y se volverán a las fábulas. Entonces la iglesia eventualmente sucumbirá, fallaría y en vez de creer en la salvación mediante el Cordero de Dios, que fue sacrificado por los pecados del mundo, tendría todo tipo de nociones que satisfacerán sus propios egos. Salmos 116:13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué escogeremos? ¿Usaremos los sistemas del mundo y nos pondremos cómodos? ¿O vamos a invocar el nombre del Señor y seremos excluidos? Aquella es la opción que tenemos. La Torre de Babel, una mujer llamándose a sí misma Babilonia, o la Biblia la llama Babilonia, y todas estas características encajan en ella. Segunda de Tesalonicenses habla sobre este misterio en el capítulo 2, versículos 7 a 10, ya que este misterio de iniquidad está ya obrando. Este obrar de manera oculta ya estaba en efecto en el tiempo cuando esto fue escrito. Cuando Pablo escribió estas cartas, este poder ya estaba obrando. Ahora, aquí hemos tenido conferencias donde vimos a los padres de la iglesia temprana con sus ideas gnósticas corruptas. Y las encontramos en todos los escritos masónicos del obispo de Alejandría, de Constantinopla, y todos estos con las ideas de Orígenes. Entonces este poder estaba obrando inclusive en los tiempos de Pablo. El gnosticismo se estaba sublevando, creciendo. De hecho, Elifas Levi nos dice que Simón Magus fue el padre del movimiento gnóstico moderno dentro de la misma iglesia. Entonces este misterio estaba obrando en el tiempo de los apóstoles. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué significa eso? Y destruirá con el resplandor de su venida. Y como dice en la Reina Valera antigua, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Un texto poderoso. Y habla sobre las circunstancias del surgimiento de este sistema del anticristo. Y nos dice además que había algo reteniéndolo. Entonces, básicamente podríamos leer esto así. Aquel que lo retiene será quitado de alrededor del medio, y entonces el impío será revelado. Así que hay algo que lo está reteniendo al sistema, el cual ya está obrando en los tiempos de Pablo, pero sería quitado y luego este sistema apóstata surgiría. Obrará con milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad, y engañará a todo el mundo, quitando a la gente de la verdad.
o a la verdad. Veamos esta tremenda referencia en los escritos de Pablo con respecto al hombre de pecado. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra,